Ya estamos de regreso. La consultora Imagen Acción analizó la evolución del discurso del presidente Gabriel Boric y lo viene haciendo, ¿no? Desde el primer discurso, ¿no? Cuando partió ahí en 2022. De hecho, en ese primer discurso, el énfasis estuvo, dice, en propuestas para los niños. En 2023 comienza a aparecer economía, migración, seguridad, carabineros, crimen organizado, aunque niños y niñas y adolescentes, vivienda y salud se mantenían como una constante. Pero en 2024 cambia el foco también y niñez, vivienda, salud dan paso a seguridad, economía como foco. Y en esta última encuesta, esta última cuenta pública, los ejes fueron seguridad, economía, salud y educación. Bien, vamos a hablar entonces con el cientista político y gerente de asuntos públicos de Imagen Acción, Ignacio Imas. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, la realidad se impuso, dirías tú, a partir de lo que acabamos de contar respecto de las distintas cuentas públicas. Al parecer sí, hay un nivel de pragmatismo bastante importante en lo discursivo del presidente Boric. Es cierto, cuando analizamos, tú bien lo dijiste, Mirna, reciencito, respecto a cómo ha ido evolucionando el tema de los conceptos y los énfasis que ha puesto el presidente. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema que ha marcado, por ejemplo, en economía, el 2022 habló 22 veces del tema y en esta última vez 36, ¿cierto? Seguridad. El 2022 habló 22 veces del tema y esta última sin ni más ni menos que 41 veces. O sea, los énfasis están ahí, ¿cierto? Y han ido, por supuesto, perdiendo protagonismo otros que están más bien relacionados con discursos identitarios, por así decirlo, como que tiene que ver con niñez y adolescencia. Claro, eso como para efectos de entender cómo ha ido mutando a partir, ojo, y aquí quiero entrar, Ignacio, porque el presidente parte haciendo una autocrítica respecto de aquello que se leyó mal. Sobre todo él dice, tuvimos un error de lectura cuando no entendimos qué significaba esta segunda vuelta electoral del 2021 y la elección parlamentaria. ¿Cómo analizas ese aspecto? O sea, yo creo que el presidente en la introducción de la cuenta pública intentó darnos como un contexto en el cual cómo salieron, ellos llegaron al poder, ¿cierto? Y en realidad se justifica más o menos viniendo todo lo que tiene que ver con la crisis social y política de octubre del 2019. Ahí, en ese espíritu de cambios profundos ciudadanos, fue electo Gabriel Boric presidente y también no olvidemos la configuración de lo que fue la Convención Constituyente del 2020, ¿cierto? Que también tuvo una configuración más bien de corte profundo, por así decirlo, de izquierdas, ¿es cierto? Y radicalmente cambió esto y de manera abrupta. El presidente Boric tuvo una baja aprobación bastante fuerte desde marzo y abril del 2022 y de ahí no se ha logrado recuperar. Pero efectivamente esto también tiene que ver con que salió electo un Boric y en realidad la ciudadanía cambió rápidamente en sus prioridades. Entonces, a mi juicio, eso fue lo que hizo a nivel contextual de manera inicial y él trató también de comunicarnos que esto había cambiado al poco andar. Sin embargo, las cifras dicen otra cosa. Cuando tú dices salió electo un Boric, mi pregunta es, ¿salió electo un Boric y sale del gobierno un Boric distinto para ti? Sí, sale de la presidencia, al menos lo que ocurrió el domingo pasado, un Boric más de corte socialdemócrata europeo, ¿es cierto? Y entró tal vez todavía un Boric de izquierda chilena o latinoamericana, ¿cierto? Apeló mucho a liderazgos latinoamericanos en su momento, sin ir más lejos, ocurrió con Gustavo Petro, pero Gustavo Petro tuvo una deriva bastante distinta a la que ha tenido Gabriel Boric y decidió más bien compartir valores, como por ejemplo lo puede compartir con un Pedro Sánchez, que uno puede tener ahí sus diferencias con Pedro Sánchez en su comportamiento, pero más bien tiene que ver con ese tipo de liderazgos. Ya, pero ¿eso qué implica para ti? Porque eso supone madurez, supone renunciar a principios, porque él dijo, nosotros no hemos renunciado a nuestros principios. ¿Qué es?
Según la interpretación, según la persona, me imagino que puede ser ambas cosas. Puede ser pragmatismo, puede ser madurez y puede ser renuncias, ¿cierto? Una persona probablemente más de izquierdas, identitaria, de la coalición de origen del presidente Boric, que votó en 2021 por él, puede decir, él renunció a lo que me prometió, ¿cierto? Pero una Ujú. persona que está involucrada en política, ¿cierto? Finalmente, estas personas están involucradas en el oficio de la política, actuó con pragmatismo, entendió que hubo un giro ciudadano en otras prioridades, más bien de seguridad, economía, inmigración, y comenzó a rediseñar su agenda de gobierno. Y eso tuvo que hacer que renunciara a otros temas, como por ejemplo en temas de cambios profundos al sistema económico, y tal vez lo que logró fue una reforma previsional que veníamos ya debatiendo hace más de 10 años, pero claro, una reforma previsional que es completamente distinta a la que él pensó en su programa de gobierno. Claro, pero ahí él se preocupó particularmente de, no sé cuántas veces ocupó la palabra gobernabilidad, pero dice, lo que significa gobernar, que es llegar a acuerdo, o más bien la política, ¿no es cierto?, que es la capacidad de llegar a acuerdo y termina cerrando aquella reflexión con la capacidad de demostrar gobernabilidad. ¿Tú dirías que efectivamente este gobierno ha mostrado capacidad para dar gobernabilidad? Es que eso finalmente es lo que adolece este gobierno, la de falta de gobernabilidad. O sea, hay una carencia de gobernabilidad en este gobierno porque ahí está el gap o la diferencia o este hoyo que hay entre lo que dice el presidente y lo que efectivamente sus ministros, ministras y otras autoridades hacen, no solamente en Santiago, sino que fundamentalmente en las regiones, ¿cierto? Y pareciera que el presidente tiene un discurso pro crecimiento, de alianza con el sector privado. Sin embargo, algunas ministros y ministras no logran tener esa misma sensibilidad, ¿cierto? Y probablemente ahí es donde comenzamos a ver los ripios de gobernabilidad, y ahí obviamente la diferencia entre lo que dice el presidente y lo que efectivamente la ciudadanía ve y cree de este gobierno, probablemente se explique en gran medida con que sus autoridades, a diferencia del presidente, no llevan adelante el discurso que el presidente, que Boric tiene. ¿Tú te refieres a qué sectores? Me imagino que estás hablando más bien a aquellos más cercanos a Prueba Dignidad, o sea, Frente Amplio y Partido Comunista. Efectivamente, todavía hay algún ministro, alguna ministra que no cede en torno y ve, por ejemplo, en un adversario del sector privado, o que todavía cree probablemente de una manera profunda, que el relato de ellos está en lo cierto, más no lo otro, porque los otros han buscado responsables sin ir más lejos en los medios de comunicación. Lo han dicho, básicamente. No es que uno esté inventando ese discurso. Y eso, por supuesto, que no lleva a ningún lado, porque la idea de dar gobernabilidad es también de diálogo, de debate, y ese tipo de buscando adversarios en los otros, no hay debate por ningún lado. Claro, es que es curioso porque, por un lado, por ejemplo, yo creo que tú te refieres, por ejemplo, a Janet Jara, que ha objetado, ahora que es candidata, la alianza SQM, Codelco-SQM. Ella dice, tiene que ser explotado íntegramente por el Estado, esa es su postura. Sin embargo, ella lideró una reforma súper importante y nada más lejos que lo que quería el Partido Comunista, que es la reforma a las pensiones. Entonces, ahí, ¿cómo ves esa contradicción, si tú quieres? O sea, hay que ver una Janet Jara candidata y una Janet Jara ministra. La Janet Jara ministra fue pragmática, buscó acuerdos no solamente en reforma previsional, sino es que también el tema de las 40 horas, por ejemplo. O sea, sin ir más lejos, este gobierno, probablemente la mayoría de sus anuncios están relacionados con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. ¿Ah? Y ahí está el fuerte de este gobierno. Pero la Janet Jara, candidata, que tiene que ir a buscar su nicho más de izquierda, comienza a ver al sector privado como un adversario. El problema de aquello es que cuando uno genera ese nivel de expectativa en el discurso, si es que ella llega a ser presidenta, tiene que cambiarlo radicalmente. Y es ahí donde finalmente se empiezan a generar las desconfianzas, ¿cierto? Ocurre un poco mismo con lo que pasó con la candidata Matei el día de ayer. ¿En qué sentido dices que pasó con la candidata Matei ayer?
Porque la candidata Matei regularmente nos está diciendo o su comando nos dice de que ella tiene que moderarse o que va a buscar la moderación, pero cuando cae en el barro, pues, manda a callar a la vocera de gobierno, eso no tiene nada de moderado, no tiene nada de tranquilo. Finalmente, cuando le hemos criticado al presidente Boric en esta lógica de habitar el cargo, Evelyn Matei, si quiere ser presidenta, también debe habitar el cargo, ¿cierto? Y proyectar una imagen de que ella puede ser presidenta de la República. Y cuando, incluso sin ir más lejos, al parecer, ella garabatea a alguien, a la misma vocera, fuera de micrófono, está bastante lejos de habitar el cargo. Ya, esa parte yo no la había alcanzado a escuchar, pero dices tú que salió, ¿no? Que se vio que ella grabateaba a la vocera. O sea, sale afuera de micrófono y pareciera que si uno lee sus labios, garabatea a la vocera. Ya, porque después vamos a entrar en el punto de la candidata Matei, porque cerremos el tiro el punto. ¿Tú Sí, dirías perdón. que la impulsividad es un factor que le juega en contra a Evelyn Matei? Hablamos, si no mal no recuerdo, la vez pasada. Efectivamente, Ujú. probablemente es su punto más débil. En algún momento se vio una fortaleza, ¿cierto? Cuando salió corriendo de los medios de comunicación ahí en Los Leones, el Lion con Providencia, ¿ah? Se vio simpático. Cuando ha tenido otras salidas de libreto también ha sido simpático. Sin embargo, cuando ella aspira a la primera magistratura de la nación, debe proyectar también una imagen de que ella puede tener ese cargo, ¿cierto? Y cuando ella tiene estas salidas que son bastante complejas, como por ejemplo lo que pasó con el tema de la justificación de las violaciones de los derechos humanos en dictadura, uno ya comienza a relativizar si ella tiene la capacidad de habilitar el cargo. Ya, ¿y tú tienes dudas respecto de ello? O sea, cuando una persona manda a callar a otra en pleno punto de prensa, ya obviando el tema de la lectura de labios, y le quita el micrófono a quien tiene el micrófono en ese momento, me parece que es un exabrupto bastante grande y ahí en realidad alguien debería cuestionar el comportamiento que ella tiene. ¿Ah? Y también lo hablamos la vez anterior, tal vez su comando, su equipo, no es capaz de hacerle el punto a la candidata y cuando uno se rodea de personas que básicamente te dicen todo que sí o alaban todos tus comportamientos, es el peor de los mundos para cualquier persona que está en política. Ya, muy interesante este punto. Déjame volver a la cuenta porque las oposiciones, pero particularmente Chile Vamos, ha levantado un constructo que dice relación con un gobierno que vive en un país imaginario. Yo te pregunto, ¿realmente crees que esta cuenta pública hablaba de un país paralelo o imaginario, como ha dicho, por ejemplo, la propia Matei? ¿Hubo conexión con la ciudadanía? ¿Qué faltó ahí desde tu punto de vista? O sea, yo creo que no hubo una conexión ciudadana porque el presidente probablemente quede estancado en su 30% de techo. ¿Ah? Y eso también hace referencia a lo que dice el presidente y lo que efectivamente ocurre, ¿ah? O la sensación de que aquello está ocurriendo cuando habla de bajar la delincuencia, bajar los homicidios, pero las personas no se sensibilizan con esas cifras, ¿cierto? Porque ve otras cosas al parecer. Pero de ahí a decir que esto es un país imaginario, dista bastante. El O sea, que ellos presidente piensan que este es un país imaginario. Claro, o sea, Claro. eso es así porque las cosas, el gobierno de Boric ha tenido un giro pragmático, ha hecho andar las cosas, consiguió una reforma previsional que los últimos tres gobiernos no lograron tener y eso es sumamente relevante, pero probablemente esto está muy contextualizado en una elección presidencial, una elección parlamentaria y además que es muy sencillo pegarle, narrativamente, por cierto, al gobierno que no es popular. Entonces se transformó como en una lógica de deporte nacional, se vuelve muy eficiente a nivel popular el golpear al gobierno y a la figura del presidente Boric, pero también esa dinámica de hacer una política anti algo también tiene un límite, un techo, porque las personas necesitan también conocer lo que es el proyecto país que nos ofrecen las candidaturas presidenciales.
¿Cómo ves, a propósito de las que quedan muy poco para las primarias oficialistas, cómo ves el ánimo, porque se han empezado a mostrar los dientes un poco? Yo he visto algunas por ejemplo, ahora Jara criticó duramente los resultados, dice ella, preocupantes en materia de seguridad del gobierno. Te pregunto, ¿ves ahí una opción de alcanzar, por ejemplo, que se llegue a una votación alta en estas primarias? ¿O al revés, no hay ambiente suficiente? ¿Cómo estás evaluando eso? Yo no veo un ambiente de primarias, no veo un ambiente electoral. Las candidaturas también, al parecer, marcan poco en las encuestas, por lo tanto, no proyectan un peligro para las candidaturas de derechas hacia noviembre. Eh, y esta dinámica de hacer tanto debate, que está bien debatir, nadie puede negar el debate democrático, pero también es un recurso que agota, porque después se empiezan a perder los temas a debatir y comenzamos a meternos en la contingencia. ¿Ah? Y Mm. las candidaturas presidenciales no están para estar involucradas en la contingencia, sino es que en realidad nos ofrezcan un programa país. Eh, entonces, claro, las candidaturas en esta lógica de la multiplicidad de debates deben hablar de temas que sean interesantes, que marquen agenda, que movilicen electorados, porque hoy día pareciera que el electorado no está muy entusiasmado de ir a votar en su primaria, pero no está siendo muy efectiva ese recurso y eso es lamentable porque si bien todos quienes han ganado una primaria han sido electos presidenta o presidente de la República, al parecer en esta oportunidad aquello no va a ocurrir. Pero, a ver, de todas maneras, siendo que, por supuesto, si las fotos hoy día ganaría o Evelyn Matei, o sea, ganaría Evelyn Matei, porque todavía sigue encabezando las encuestas, pero eh, yo te pregunto si acaso es importante que haya contraste, que haya posturas diferentes, que se note la diferencia entre una Jara, una Toa o Mulet o un Winter. Sí, por supuesto, o sea, eso es un activo, eso es algo que hay que llevar a cabo, protegerlo, porque finalmente en la diversidad de la coalición ayuda también a barrer hacia adentro electorados nuevos o reencantar electorados que estaban medios adormecidos por Ya. la gestión de gobierno, ¿cierto? Ayuda de que haya un mulet que pareciera que es conservador, una Toa que es moderada, un Vinter que también al parecer está teniendo una narrativa moderada y una Jara un poco más de izquierda. ¿Ah? Ayuda bastante, pero también, así como ayuda bastante, el día post, cuando amanezcamos el día lunes, Ujú. es importante la unidad de las izquierdas. Sin unidad de las izquierdas, eh, haber hecho una primaria no tiene ningún valor. Claro, pero esa unidad tú dices que podría verse puesta en riesgo. Si hay Lamentablemente muchas sí. heridas, si hay muchas heridas entre medio. Lamentablemente sí, las izquierdas tienen esta dinámica suicida bastante lamentable en términos políticos, ¿cierto? Lo hemos visto, uno de los voceros de la candidatura de Jara, el alcalde de La Cisterna, dijo que era difícil apoyar a Toá si es que ella sale electa o que algunos sectores de izquierda les va a costar apoyar a Toá si es que ella sale electa en la primaria y ese debate va a venir. El gobernador Mundaca también lo ha dicho y eso es súper lamentable, porque la idea es que si se está llevando a cabo, se está celebrando una primaria para poder concordar una candidatura única, es que el día posterior haya la máxima unidad posible. Algo también trató de proyectar el presidente Boric en el discurso de la cuenta pública. Exactamente. Para cerrar, temas como el aborto, ¿te parecen que son necesarios para efectos de abrir el debate o son un saludo a la bandera sabiendo que no tienen los votos en el Congreso para aprobarlo? Es cierto que el presidente Boric debió haber ingresado un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo hace bastante tiempo atrás. Se comprometió en la anterior cuenta pública. Es cierto que no tiene los votos y él lo sabe. Eh, y es cierto que toda esta dinámica es más bien, al parecer, con una pulsión electoral. Sin embargo, una democracia liberal que se jacta de tal debe debatir los temas y zanjar sus diferencias en instituciones como el Congreso.
Y ahí es donde finalmente se debe dar el debate, es obligatorio dar el debate de cualquier tema. No nos podemos escudar en que no haya agenda, en que no es la prioridad ciudadana, porque eso finalmente es lamentable para la democracia, vetar a priori debates. Eh, yo sé que es una movida que finalmente en una técnica legislativa, que ayer el presidente de la Cámara decidió interpelar al Ejecutivo para que le pusiera urgencia, porque como no están los votos, nos salimos rápidamente de ese debate y tenemos un año más para poder debatir sobre este tema. Pero, pero de todas formas, le hace muy mal a la democracia en sí que hayan congresistas y dirigentes de partidos políticos que se nieguen al debate por el simple hecho de que a priori se sabe que no están los votos. Ya, pues Ignacio Imas, cientista político, gerente de asuntos públicos de Imagen Acción, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Mirna. Muchas gracias. Que Que estés tengamos muy buen día. bien. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.